Sebastián Pareja, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Es una bomba la que tiró? ¿Qué dice usted? ¿Se gana o se pierde en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la verdad. Es una bomba, por supuesto, porque... ¿Usted no lo sabía? No, a ver, en verdad, no lo sabía. En verdad lo que nos parece es que el electorado de la tercera sección electoral, si entra al cuarto oscuro y vuelve a ver lo que le está presentando el kirchnerismo como opción, la verdad que uno interpreta lógicamente que sin perjuicio que a nosotros nos quieran más, menos, que uno le pueda parecer más agradable o menos agradable, que ideológicamente esté más volcado hacia la derecha o hacia la izquierda, etcétera. La verdad es que todo pareciera indicar que uno no puede volver a elegir a Espinosa como primer candidato a concejal de La Matanza o a Magario como primer candidato a diputado en la tercera sección electoral, cuando es un desastre la tercera sección electoral. La provincia de Buenos Aires en general, pero digo, el conurbano bonaerense realmente se vive en la miseria, se vive en el abandono. Es una tristeza la provincia de Buenos Aires. Es triste, es muy complicado enfrentarse a esa realidad. Y usted junto con Karina Milei, entiendo, ¿no? Eligieron a Bondarenko porque creen que representa todo lo contrario a la inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires. Bueno, porque es una persona sana. En realidad hemos tratado de elegir gente que... ¿Qué significa sana? Y que gente que realmente entiende de que acá las aguas se han dividido entre aquellos que creemos en las ideas de la libertad, con la conducción de un presidente como Javier Milei, sin importar el pasado que pudieran haber tenido y sabiendo que esa batalla hay que darla a todo o nada. No vinimos a ser amigos a la política, vinimos a hacer las cosas que la política indica que hay que hacer para mejorarle la vida a la gente. Y Bondarenko en la tercera sección electoral, con su paso por la policía bonaerense, la verdad que conoce los nichos de todos ellos. Fue jefe inspector en La Matanza concretamente, con lo cual conoce muy bien cómo se mueven. Sé que la gente de Bondarenko, y bueno, también habla Santilli del tema, ¿no? Corregime, Agustina o Luis, que quizá yo no estoy siguiendo en detalle, pero en las últimas horas 3 asesinatos en La Matanza. Sí. Agustina, 3 asesinatos en las últimas 72 horas, ¿no? Exactamente, 3 asesinatos en el último fin de semana, todos obviamente en distintos lugares con casos muy resonantes. Por ejemplo, el de una madre que frente a su hijo ocurrió todo esto. ¿Por qué ¿Por qué el gobernador no habla de inseguridad, o del tema de inseguridad? ¿Cuál es su opinión, su teoría, su hipótesis? Yo creo que ¿Porque pierde votos? No, pero lo que pasa que Luis, ahí lamentablemente es contra lo que nos enfrentamos. Hay un criterio de vida ideológico que está desordenado. Hay prioridades que están desordenadas. Me parece que lamentablemente el kirchnerismo ha puesto en valor cuestiones que para el argentino no las tiene y ha invertido los roles. Ha abandonado a la familia, ha abandonado al trabajador, ha abandonado los puestos genuinos de trabajo, ha abandonado la calle en manos de la delincuencia, ha abandonado al policía que es el que nos cuida. Ese es el kirchnerismo, con lo cual digo, hay una escala de valores que está totalmente invertida y bueno, hoy tenemos que luchar básicamente contra eso. El tema del fentanilo, yo creo que ya atravesó la campaña y lo va a acompañar durante toda la campaña. ¿Cuál es su composición de lugar sobre lo que pasa? Nos atraviesa a los argentinos porque vemos una banda de corruptos. Epa. Sí, son una banda de corruptos, es la casta política verdaderamente dicha. ¿Pero usted de quién habla? ¿Del laboratorio? Todos ellos, el laboratorio, el kirchnerismo, todos los que han apañado que esto suceda, todos los que han apañado que muera la gente. Murieron en pandemia por no ir a buscar la vacuna Pfizer y por privilegiar sus negocios. Y ahora están muriendo por el fentanilo por exactamente lo mismo. Este gobierno, en 8 meses de asumir el gobierno, el Ministerio de Salud ya había mandado una auditoría sobre este laboratorio. Y a los pocos meses, antes de que conozcamos la primera muerte por esta causa, ya lo había clausurado en forma provisoria. Porque, digamos, hay cosas que son... Pero perdón, ¿y entonces cómo se explica? O sea que esto es un técnico, por ahí no me lo vas a saber preguntar, pero yo se lo tengo que preguntar. Entonces, ¿cómo se explica que igual salió la partida? Lo clausuraron en el laboratorio y la partida de medicamentos salió. Bueno, porque la provincia de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires reina lo trucho. Todo lo trucho, todo lo ilegal. En la provincia de Buenos Aires estamos acostumbrados a que aquel que tenga una agenda y aquel que tenga un contacto sale para adelante. Pero ¿cómo? Pero es como... Es así, funciona así. La política... Pero por supuesto que pero van repartiendo medicamentos. El otro día cuando fuimos a Villa Serena, Luis, ¿qué te pensás que es?
¿A vos te pensás que el gobierno de Espinosa administra Villa Serín? No, ni hablar. Es una villa miseria. O sea, digo, vivimos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, en una gran villa miseria, que se va expandiendo, ¿no? Usted sabe que no solamente vamos a hablar hoy de La Matanza, sino también de un informe que va a hacer Agustina Girón, donde se muestra que en Quilmes crecieron los, llamémosle villa miseria o como se le llame a los barrios carenciados, pero digo, ustedes los que creen que el peronismo genera villa miseria para después, o sea, genera un problema para después ofrecer la solución y que lo vayan a buscar con su voto. ¿Esta es su mirada? El peronismo ha tenido una doctrina que en virtud de los consiguientes malhechores que la han tomado por asalto, han hecho de esa doctrina absolutamente cualquier cosa. Cualquier cosa. Digo, no sé si la doctrina hoy del 45 era aplicable a la realidad que vivimos. Seguramente que no. Pero si a eso le agregamos que encima, en nombre de, bueno, han hecho un despilfarro absoluto, no solo de una idea, sino de la realidad. Entonces, lo mismo ha pasado con los derechos humanos, ¿no? Digamos, han utilizado banderas muy loables, banderas que le han costado al pueblo argentino sangre, sudor y lágrimas, como un relato propio. Lo han apropiado y sobre esa propiedad han hecho lo que quisieron. Digo, han gobernado así. Nos han mentido. Ustedes fueron acusados de provocadores porque en el comienzo de campaña, si tenés ganas ponerla, ahí estamos viendo Villa Celina, ¿no? Donde sacaron la foto. Pusieron no solamente el concepto Nunca Más, sino el logo del Nunca Más que tenía el libro de la CONADEP, que dicho sea de paso, fue prologado por Ernesto Sábato, yo siempre lo recuerdo, ¿no? Y Néstor Kirchner lo sacó porque no le caía simpático a Ernesto Sábato, ni Magdalena Ruiz ni Azul, ni todo el laburo que hizo la CONADEP, y le puso un prólogo propio. Pero, ¿ustedes lo hicieron para provocar esto del Nunca Más? Pero es que vamos a provocarlos todos los días. ¿Cómo? Vamos a provocarlos y los vamos a ir a buscar todos los días. El presidente de la Nación asumió en el 2021 la Cámara de Diputados y los miraba a todos en la cara, a 256 tipos, y les decía que la mayoría eran unos ratones, unos ladrones, y eso es lo que vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos la gracia y la dicha de estar viviendo en una época en la que tenemos a un presidente que no tiene temor absolutamente a nada. Y ese no tener temor a nada nos ha irradiado a nosotros también de esa vocación, de esas ganas de salir a decir las cosas como son, y lo decimos de frente, como se dice en la calle. No tenemos ningún problema y los vamos a provocar. Los vamos a provocar porque tienen que dar explicaciones, porque tienen que darnos respuestas, porque tienen que explicar qué hicieron con 20 años de vida de los argentinos. ¿Qué hicieron con 20 años de vida de todos nosotros? ¿Qué hicieron con 20 años de vida de la provincia de Buenos Aires en este caso? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Una villa miseria? Esa es la explicación que tienen para darnos. ¿No tiene miedo que, utilizando las mismas palabras que a veces utiliza el presidente, rata, cuando tenga que sentarse a firmar un acuerdo con gente que no comparte sus ideas o que no le cae bien, tenga más problemas para firmar ese acuerdo y tenga más problemas para llevar adelante alguna de las políticas que quiere llevar el presidente o la Libertad Avanza? ¿Sabe lo que pasa, Luis? Que los acuerdos que nosotros podemos llevar adelante no son de tipo electoralistas. No vamos a poner en juego el futuro de los argentinos por ganar o perder una elección. Si usted me decía a mí, ¿cómo hacemos para ganar la provincia de Buenos Aires? Seguramente que sea fácil. Arreglamos con con el otro, como hizo la política siempre. Con lo cual, ahí no hay acuerdo político. No hay acuerdo de ningún tipo. El presidente nos marca esa hoja de ruta. Y con respecto a cuando tengamos que llevar adelante un acuerdo que tenga que ver con el bienestar de los argentinos, bueno, eso está dándose hoy en día en el gobierno nacional, en la medida en que quien se siente del otro lado de la mesa no venga con intereses personales o particulares, porque acá lo que tenemos son intereses sectoriales que no hacen al común denominador. Igual, con todo respeto, la lista de la argentinos. Libertad Avanza a nivel nacional en octubre debe tener un nivel de ego importante, porque está, a ver, arranca José Luis, en el buen sentido digo, ¿no? El ego a veces, si se usa bien, es en algún momento de la vida hay que desinflarlo. Pero, bueno, hay que desinflarlo, José Luis Espert. Segunda, no recuerdo el apellido de la mujer. Tercero va a estar Diego Santilli. Segunda, Karen Reijard. Bueno, ahí está. Hace un poco de ruido, ¿no? Yo no la conozco tanto, es una mujer de los medios. ¿Por qué? ¿Por qué hace ruido? ¿Por qué hace ruido? Pero la verdad, como si estuviésemos en casa. Porque no forma parte de la política. Mejor. Bueno, eso es. Para algunos es mejor, para otros puede ser. Porque tiene un programa en el canal público, entonces... Ahora, en el 2015 tenía, creo que, en América. Está bien, usted me dirá. Sí, es cierto, eso también es cierto. Porque fue
eso es un prejuicio que yo no comparto, pero fue una ex conejita de Playboy, pero se discute eso, y porque para hacer política hay que, no sé si saber de político o ser un político profesional, pero hay que estar dispuesto a bancarse, si uno es honesto, ¿no? Que su nombre y su apellido se lo lleve. Te entiendo perfectamente y me parece que es justo. ¿Contesté acá? Sí. Bueno, última vez que hacemos entrevistas. No, por favor, perdón, y con el mayor de los respetos. Pero digo, está bueno saberlo para saber dónde ubicar la respuesta mía, ¿no? Digo, me parece que. José sí, Luis Esper. Esta es la fórmula. Karen Reiche. Esta es la fórmula. ¿Por qué la eligieron? Y ahora le pregunto a usted, ¿por qué la Buenos eligieron Aires. a Karen? Porque me parece que es una persona que viene sosteniendo las ideas del presidente de la Nación desde antes que el presidente sea presidente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo la he visto en algún que otro acto y me sorprendió antes de que el presidente sea presidente en el 2023. Y iba sola, como cualquier vecino, a acompañar una idea. Y la verdad que eso es destacable para una persona que se mueve en un ambiente. Sí, yo la he visto. Y no la al revés, no la eligieron porque es linda y porque algún prejuicioso puede creer que en el conurbano bonaerense la ven linda y la votan. Sinceramente no creo eso del conurbano. Bueno. Sinceramente, creo que el conurbano bonaerense a la hora de elegir, cuando tiene una opción electoral en el cuarto oscuro interesante, la elige. El problema es que ha tenido el vecino del conurbano, es que siempre ha tenido dos caras de una misma moneda. Esta es la verdad. Entonces, entre malo conocido y bueno por conocer, se han quedado siempre con lo malo conocido. Entiendo. Hoy le estamos dando una mirada diferente, en donde me parece esto, Luis, perdóname para cerrar la idea. Adelante. Me parece que en todos los aspectos, tanto en las listas seccionales de la provincia como en esta nacional, hemos tratado de tener un grado de uniformidad interesante, no solo por los lugares geográficos de donde vienen los candidatos, sino por sus capacidades personales y quienes venían y quienes no venían de la actividad política, con lo cual hay un conjunto interesante que se presenta a la sociedad como una alternativa que para mí es muy, muy, muy buena. Entiendo. Usted se disputaba, decían las crónicas que se disputaba en el tercer lugar con Santilli. No, mentira. Se lo ganó y usted está quinto, está cómodo con el estoy quinto. ¿Hasta cuánto se entra según los cálculos? Bueno, según acá... Viviana Isasi. Según ¿Cuántos diputados, Viviana Isasi? ¿Cuáles son los lugares entrables para la Alianza Libertad Avanza Pro en la provincia de Buenos Aires? 15, ¿no? Serían. ¿15? Más, mucho, ¿no? Octubre es una victoria clara. Nadie discute sí. que la Libertad Avanza gana en octubre, ¿no? Yo creo que con los números que dio acá la compañía que tienen en el piso, estamos más arriba de 15. Si fuese eso. En octubre. En octubre. En octubre. En octubre. Okay. ¿Y en la provincia? ¿En la provincial? Bueno, nosotros estamos apelando, la verdad, a la gente. O sea, como todos, ¿no? No es una novedad, pero digo, a que vaya a votar, a que se comprometa, a que si realmente... Muy cerca del presidente me dijeron, se define por el grado de participación y asistencia. Sí, totalmente. ¿Qué porcentaje de asistencia sería el ideal para que la Alianza La Libertad Avanza Pro gane? ¿O cuál el perjudicial para que pierda o no pueda ganar? Bueno, entiendo por una cuestión lógica que si nos acercamos al 70% de la población yendo a votar, estamos con más chances de ganar la elección, y si nos acercamos al 50% tenemos menos chances. Por eso es que es necesario... No quiero ser pesimista, pero... Ya sé, pero no por eso es necesario alentar a la gente. Y bueno, hay que convencerla, hay que conseguir que se incorpore a ese proceso, ¿no? Usted también, pareja, cree, como Carlos Rucau, fue el primero que lo trajo acá, que va a ser muy difícil porque es una elección de aparatos, porque hay como 44 intendentes peronistas que se están jugando la vida, porque eso es aparato puro y no es voto espontáneo, y porque puede haber dentro de los microfraudes, desde el voto cadena, el voto urna embarazada, hasta yo diría la estafa moral de las testimoniales, y que eso lo va a hacer más difícil todavía. Es una elección muy difícil, en primer lugar porque es una elección nueva. Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires vota desdoblado. Y es difícil porque tenemos que comunicarle a la gente lo que realmente se está votando, que me parece que todavía tampoco lo termina de entender. Una vez que logremos eso, hay que explicarle también por qué ya les están mintiendo de entrada. Son los propios intendentes que vos marcás quienes se van a presentar como sus candidatos y no van a asumir ni los consejos deliberantes. A ver, explíquele a la gente, ¿qué es lo que se está votando? ¿Qué es lo que se va a votar el 7 de septiembre? Se vota el futuro de la provincia y se vota el futuro de la Argentina.
así. Es el momento en el que le tenemos que poner un freno al kirchnerismo. Si la elección es una buena elección, creo que el rumbo está acertado. Es eso. ¿Y después le tienen que explicar qué? ¿Me dijo lo segundo? Claro, y después tenemos que explicarle a la gente el proceso siguiente, ¿no? Octubre, digamos. Que esos son los que van a defender el voto del presidente de la Nación en el Congreso Nacional. Ok. Lista de Fuerza Patria. Algunos dicen que ustedes estaban rezando para que fuera Máximo Kirchner, no va a ser candidato. Pero yo le voy a decir, yo la vi, le hice una primera mirada, yo le digo lo que pienso, no sé, tampoco nunca oculto lo que pienso, pero le digo lo que pienso. Son tribus de lo peor de cada casa para mí, ¿no? Tribus de lo peor de cada casa, donde no están todos peleados y se juntaron para ganar esta elección. Tayana Jorge, bueno, dicen que no se pelea con nadie, habría que ver. Grabois, ahí lo tiene. Cisla y Vanessa. Palazzo Sergio, el bancario. García Teresa, vive en Puerto Madero, pero es la voz de Cristina. Pietragala, Horacio, Cristina. Propato Agustina, Bernie. Moyano Hugo, bueno, familia Moyano. Galmarini, Sebastián, Massa. Miño Fernanda, Fisu. El Fisu, eso que yo siempre le digo a usted. No sé cómo encontraron que Grabois era casi un angelito en el FISU. Ya, si quiere se lo pregunto después. No, se lo voy a preguntar. Yasky Hugo, Salma María, Trota Nicolás no trabaja con Alberto Fernández hace mucho tiempo. Catalano Daniel, el que dijo, no 14 toneladas de piedra, 48 toneladas de piedra le vamos a tirar a Milei a los 48. Esa es la lista de él. Bueno, es la renovación del kirchnerismo de cara a la sociedad, ¿no? Lo digo de manera chistosa, irónica. Lo que sí me parece que queda claro con esta lista es que al encabezar Tayana se resuelve la interna de ellos. ¿Cómo? Y Tayana es un ministro de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, la elección que tenemos en septiembre y en octubre es más que nunca libertad y kirchnerismo, pasado, futuro, lo negro y lo blanco, lo bueno y lo malo. Es así de fácil. O sea, si no hubiesen ido con cualquiera de los otros candidatos, que quizás respondían a otra de las tribus, ¿no? Sin embargo, eligieron ir con alguien que representa claramente a Cristina Fernández de Kirchner. Pareja, ¿ustedes lo que creen que después de estos acuerdos con el PRO, que incluyen también la Ciudad de Buenos Aires, y eso es un dato muy importante, tengo entendido, esto es información propia, que había un ruido ahí en la Ciudad de Buenos Aires que se terminó de saldar, y que se terminó de saldar por una nueva comunicación telefónica, esta es la novedad, entre Karina Milei y Mauricio Macri, el expresidente Mauricio Macri. ¿Usted cree, pareja, que pueden trabajar juntos? Trabajar juntos, pero más allá de una lista, ¿no? Que pueden trabajar en el Congreso, en algunas áreas del Poder Ejecutivo. ¿Usted cree que sí? Yo creo que sí, yo creo que sucede. ¿Qué sucede? No, sí, ahora más o menos. Bueno. Pero desde el balotaje nos hemos puesto de acuerdo para fiscalizar en muchos lugares en común, y a partir de ahí empezó todo un proceso donde en el Congreso de la Nación, lo dijo Diego Santilli recién, estuvieron acompañando desde el primer momento. Patricia Bullrich, como contrincante en aquel momento de Javier Milei, enseguida se incorporó al gobierno con un ministerio que funciona a la perfección, digamos. Entonces digo, ¿podemos trabajar en conjunto? Sí, a ver, solo esto digo. Sí. Que es más fácil para nosotros, sinceramente te lo digo esto, Luis, es más fácil. Hay una línea divisoria entre kirchnerismo y todo lo demás. Y eso es lo que propone el presidente de la Nación. Y ustedes son todo lo demás, perfecto. Porque usted investigó los fisus de Grabois y no le encontró a Grabois nada raro. Yo tuve que cumplir una función y la sigo cumpliendo, que es como funcionario público, llevar adelante todas las auditorías. Se hizo una auditoría por cada informe mediático que ustedes han hecho. Esos informes están a disposición. Sí, hay muchos en la justicia, porque usted le dice mediático, le baja el precio. No, pero digo, los mediáticos y lo de la justicia, todos tuvieron su auditoría. Fuimos nosotros los que pedimos el informe a la CIGEN, fuimos nosotros los que pedimos a la Auditoría General de la Nación, fuimos nosotros los que informamos a la Oficina Anticorrupción, con lo cual digo, está ahí para que la justicia actúe como tiene que actuar. Ahora, los organismos que hicieron los informes y que presentaron eso nos dijeron que estaba todo bien. El informe, ¿No hubo un acuerdo con Grabois? No, por favor, no lo conozco. No hablé nunca en mi vida, ni siquiera por teléfono. Como está el Papa en su momento, no querían pelearse. El Papa Francisco no habló de Grabois, ni mucho menos. Bueno, el Papa Francisco habló conmigo en forma
privada, habló de la esperanza que tenía Ok. en el rumbo de la Argentina. Le hago una pregunta. Si tuviese que apostar a alguien cómo va a salir la elección del 7 de septiembre, ¿qué le diría? Yo estoy obligado a decir que vamos a ganar porque... Entonces no está muy seguro. Porque es mi función, estoy trabajando para ganar la elección. Es difícil y por eso le pedimos a la gente que se arrime a votarnos porque las necesitamos más que nunca. Muy bien. Usted no vio la película, ¿no? No la vi todavía. Se la recomiendo, ¿eh? La voy a ver cuanto Sí, antes. se la recomiendo. El que no sé si tampoco la vio fue Charry, pero como... Gracias, muchísimas gracias. Por favor, Luis, a disposición. Muchísimas gracias por haber venido. El que sí habló fue Pablo Echarri. Pablo Echarri no es novedad, porque habla de todo, de la cuadratura del círculo, y él está por... Bueno, superioridad moral, ya saben. Pablo Echarri hablando sin verla